Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno verlos nuevamente. Nervioso yo aquí enfrente, como siempre, pero ya entendí por qué es que me pongo nervioso. Solo estoy sirviendo como mensajero, así que es delicado dar el mensaje de forma equivocada, ¿verdad? Porque representamos a alguien más y, y es ese nerviosismo de decir, ojalá no diga palabras equivocadas para no confundir a la gente o no dar un mensaje equivocado que les haga creer algo diferente. Sobre todo que hoy en día la iglesia se aprovecha, la iglesia se aprovecha de, el pastor dijo esto, entonces podemos hacerlo. Y ya ni siquiera se preocupan por ver si es cierto o no, si es justo o no. Pero bueno, en los últimos meses siempre he hecho una pregunta antes de iniciar un mensaje y esta vez la voy a volver a hacer. Y esa pregunta realmente parece simple, pero hace que seamos confrontados con lo que creemos realmente del cristianismo. La pregunta es, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Cada uno de nosotros tiene su propia razón, ¿verdad? Yo puse unos ejemplos. Puede ser porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, puede ser porque es una forma de escuchar la Biblia, porque quiero recibir alguna palabra que me conforte, porque tengo que hacer que mi familia esté cerca de Dios, porque tengo amigos con los que quiero hablar y solo nos vemos los domingos. Y la lista puede hacerse larga y grande. ¿Pero hay alguna respuesta correcta para esto? Yo no voy a decir que mi respuesta es la correcta, solo les voy a decir qué es lo que yo creo. Personalmente, la razón por la que yo voy a la iglesia es porque quiero ser mejor que ayer. Porque quiero ser mejor que ayer en mi caminar cristiano. No estoy hablando de desarrollar habilidades o de mejorar el estilo de vida o buscar que mis problemas desaparezcan, sino quiero entender más qué significa ser un cristiano. Quiero entender más qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que espera de mí. Si mi vida cristiana no está mejorando, entonces hay algo que no está funcionando. Recordemos esto. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Creo que ese es un pasaje que todos conocemos y todos hemos leído muchas veces. Pero va en aumento. Eso es lo importante de ese pasaje. Va en aumento. No importa dónde estén. Habla sobre la meta, hasta que el día es perfecto, ¿verdad? No importa en dónde estén en ese caminar, tiene que ir en aumento. Creo que todos entendemos eso de forma literal, pero en la práctica no nos damos cuenta si realmente nuestra senda va en aumento. Y esto es por nuestra naturaleza humana. Nosotros, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, busca algo constantemente, y es estar en paz. Eso es lo que buscamos. Yo quiero estar en paz todos los días, así que trato de no tener problemas. Trato de no sentir que estoy haciendo algo mal. Trato de que mis hijos no estén gritando mucho porque quiero estar en paz. Yo quiero sentir paz en mi casa, quiero sentir paz en donde sea que esté. El problema con eso es que el cuerpo y nuestra mente se acomoda, ¿verdad? Es decir, si yo pongo estas circunstancias de cierta forma y aquí siento paz, no me las toquen. No quiero que nada cambie porque si no ya no voy a sentir esa paz que siento.
También funciona así el cuerpo. El cuerpo toma decisiones sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han hecho ejercicio y empiezan a bajar de peso y de repente se estancan. Ya no pueden bajar más de peso, aunque sigan haciendo ejercicio, aunque sigan haciendo dieta, lo que sea, ya no bajan de peso. Y es porque el cuerpo se adaptó y dijo, ok, aquí algo está pasando raro y estamos perdiendo peso, eso no está bien. Y encuentra la forma de acomodar su metabolismo para que llegue otra vez a un equilibrio y esté en paz. Y todos nos sentimos en paz hasta que nos damos cuenta que empezamos a subir de peso otra vez, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es nuestra búsqueda constante el equilibrio o la paz. Queremos tener paz. Sin embargo, regresando a nuestro tema del cristianismo, en donde deberíamos ir en aumento, cada uno de nosotros sabe en dónde tiene que mejorar. Lo sabe. ¿Sí? Yo hago algo y yo digo, no, esto no estuvo bien. Pero al otro día lo vuelvo a hacer, y al otro día lo vuelvo a hacer, y al otro día lo vuelvo a hacer. Y nada cambia. Nada cambia. Sigo cometiendo los mismos errores que cometo en esta etapa de mi vida, pero no me quiero dar cuenta que estoy estancado. Es como ir en una bicicleta. Voy en la bicicleta hasta puedo dejar de pedalear y la bicicleta sigue sola. Pero cuando llego a una pendiente, la bicicleta ya no va a subir. Si yo no hago un esfuerzo más grande que el esfuerzo que hacía por moverlo cuando era plano. Pero como no estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo, la bicicleta no sube. Y lo único que va a pasar es que la bicicleta se va a venir para atrás. ¿Pero qué tiene que ver eso con nuestro carácter cristiano? Básicamente el estancamiento que tenemos en nuestra vida cristiana es lo que nos separa de Dios. Y voy a usar un pasaje muy conocido y estoy seguro que ya lo han estudiado muchas veces, pero quiero ejemplificar lo que estoy diciendo de una forma que realmente nos haga ver un poquito más allá. El pasaje es este, y espero que no se rían porque es tan conocido que ustedes van a decir, pues sí, ya sabemos de eso, ya Carlos hasta puso en TikTok un mensaje, una serie completa de eso, entonces ¿para qué lo necesitamos oír de nuevo? Leámoslo. Mateo 13, 3, 8. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa parábola? La hemos escuchado tantas veces que estoy seguro que ya conocen su interpretación. ¿Ya se la saben de memoria? Voy a usar a Marcos para la interpretación. Marcos 4, 14, 17. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso ya lo sabemos, me van a decir. Hasta me lo sé de memoria. Hasta podemos hacer una prueba con niños aquí a ver quién se la aprende. Pero ahora les hago esta pregunta para que la consideren. ¿Qué clase de tierra crees que eres? Aquí pongo unas imágenes, porque resulta que mientras estaba haciendo la prédica, mi hijo se fue a sentar ahí conmigo, porque iba a comer. Y entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar que él esté ahí, porque estaba justamente leyendo, yo leo mi prédica para ver que tenga sentido. Entonces, justamente me tocaba la parábola, y la leí en voz alta. Y leí también la interpretación. Y él se quedó oyendo. Y terminé la interpretación y me le quedé viendo y me dijo, no entendí lo que dijiste, pero porque dijiste esto y esto, que después les voy a decir qué es, pero porque dijiste esto y esto, mejor me quedé escuchando. Y me dejó tan sorprendido porque yo dije, es que eso es lo que necesitamos. Y ya voy a llegar ahí. Pero ¿qué clase de tierra crees que eres? ¿Las del junto al camino? Yo no sé si ustedes saben, pero un camino en ese entonces era un camino de tierra y la gente caminaba sobre esa tierra haciendo que la tierra se compactara y que la semilla no pudiera caer adentro de la tierra, así que quedaba en la superficie. Por eso es que las aves del cielo se la comían. La siguiente, que es la que cae entre pedregales, las rocas no dejan que la raíz crezca hacia abajo profundamente, sino que hace que crezca hacia los lados. Y cuando el sol calienta, quema la raíz y se muere. La que crece entre espinos, la semilla sí cae en buena tierra, crece, pero los espinos que están alrededor compiten por la luz del sol y por el agua. Y la ahogan. Y la que cae en buena tierra produce fruto. Esa es la interpretación básica de la parábola, en el sentido de por qué es que las tierras son diferentes. Pero, ¿qué clase de tierra crees que eres? En teoría, la interpretación de la iglesia en general, no estoy hablando, cuando digo la iglesia no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia cristiana en general. En teoría, la interpretación de la iglesia es clara. Somos buena tierra. Los cristianos somos buena tierra. Los demás son los inconversos. Eso es lo que creemos. Y yo digo, sí, depende de lo que nosotros creemos que significa ser un cristiano. Los cristianos son la buena tierra. ¿Pero qué es un cristiano? Yo puedo creer que soy cristiano, pero no doy fruto. Y la parábola dice que la buena tierra es donde se da fruto. O sea que no. O yo puedo decir, yo no creo que sea cristiano porque conozco mis debilidades, pero estoy dando fruto. Entonces, la respuesta de qué clase de tierra creo que soy, puedo responderla de acuerdo a lo que yo creo de mí mismo. Pero la mala noticia es que no importa lo que creas de ti mismo, sino lo que Dios cree de nosotros. Porque la calificación de si es buena tierra o no, no la damos nosotros, la da Dios. Porque Él es el que va a juzgarnos. A ver, quiero ver, ¿dio frutos, sí o no? ¿Qué quiero decir con esto?
Jesús es el que habla esta parábola y nosotros podemos creer que Jesús llegó a hablarle a los inconversos o le está hablando a los inconversos. Yo abro la Biblia y a mí me conviene creer que no me está hablando a mí. A mí me conviene creer que está diciendo que nosotros somos buena tierra porque nosotros creemos en Él. Me conviene, pero esa conveniencia me estanca. Me hace creer algo que no es cierto. Así que vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a revisar la interpretación que da Jesús. Y voy a poner en paralelo los versículos porque aquí es donde les voy a decir qué fue lo que mi hijo me dijo. ¿Sí? Tratemos de identificar qué tipo de tierra somos. Porque para poder salir de ese estancamiento, primero tenemos que darnos cuenta en dónde estamos atorados. ¿Ok? Así que veamos, los de junto al camino. Jesús empieza a darle la explicación a los discípulos y dice en Marcos, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Quiero que presten atención por favor a todos los detalles. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró de sus corazones. Si a ustedes no les hace ruido esto que están leyendo, me preocuparía, porque aquí hay algo raro que a mí cuando yo lo leí yo dije no puede ser. Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok, aquí parece decir que Satanás puede entrar en mi corazón y quitar la palabra que es la palabra de Dios y que no puedo hacer nada para evitarlo. Eso es lo que dice, o parece. Si supuestamente el diablo no tiene poder, ¿cómo puede hacer para arrebatarme la palabra de Dios sin que yo quiera que la arrebate? ¿No les parece extraño? Pero voy a poner el versículo que falta del otro evangelio, porque ahí agrega algo que fue lo que mi hijo vio. Y me confrontó. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y cuando terminé de contarle toda la interpretación que da Jesús, y ni se la dije a mi hijo, la dije en voz alta nada más. Me dijo, no entendí lo que dijiste. Pero porque oí que si no lo entendía, iba a venir el malo y me lo arrebataba del corazón, presté atención. Perdón. Para mí eso fue sorprendente. Mi hijo me ha sorprendido en muchas cosas, muchas preguntas que me hace de Dios y de la Biblia. Preguntas que ni yo me había hecho a su edad ni pensaba hacérmelas. Y son preguntas tan profundas como, si Dios creó todo, ¿por qué hay ladrones? Parece una pregunta simple, pero la explicación es tan complicada. Pero esta no fue la excepción. Así que yo le traté de explicar lo que significaba la parábola. Pero continuemos con este mensaje porque si no, no me va a dar tiempo. Pero tristemente esto es lo que sucede en la mayoría de las congregaciones. Oyen la palabra, pero no la entienden. Oyen la palabra y no la entienden. Sin embargo, vuelve a mencionar que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Eso no es justo. Podríamos pensar que tal vez si no arrebatara de mi corazón la palabra, yo no sería de ese tipo de tierra. Y aquí me voy a atrever a decir algo que no es parábola. Esta persona habla de esto, pero quiero que prestemos atención. Concentrémonos en que los de junto al camino son los que oyen la palabra del reino y no la entienden. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen que fue la primera persona en la Biblia a quien el diablo le arrebató la palabra del reino? Piensen. La respuesta es Eva. Génesis 3, 1, 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no, única palabra que Dios les había dado. Y no le entendieron. No sé si fue error de Adán, no sé si Adán dijo, voy a exagerar un poco para que ni se acerque al árbol, para que le dé miedo. Así como hacen con los hijos ahora, ¿va? No te acerques ahí porque eso muerde. El punto es que no entendió la palabra. ¿Pero qué hizo Satanás? ¿Entró en su corazón y le arrebató la palabra? No. No fue eso lo que hizo. Hizo algo más sutil. Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es contrario totalmente al resultado que dijo Dios que iba a tener si comía del fruto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hizo que la palabra de Dios no fuera confiable y que la cuestionara y que ella tomara la decisión por su cuenta. Eso es que el diablo le arrebate del corazón la palabra. Si tan solo la hubiera hecho razonar, si el diablo le hubiera dicho, yo creo que eso no fue lo que te dijeron. Espérame, voy a ir a ver. Tal vez hubiera ido con Adán y mira, explícame. Pero no, el diablo se aprovechó de la ignorancia de Eva. Porque la respuesta de Eva dejó ver que había ignorancia en ella, que no había entendido. Y aprovechó para sembrarle esa duda y hacerle creer que la palabra de Dios no era confiable. Así que estos son los de junto al camino. Los que oyen la palabra de Dios y no la entienden y la cuestionan y deciden por sí mismos si obedecerla o no. Oír la palabra de Dios es fácil, pero cuestionarla es mucho más fácil. Y tristemente, la mayoría de los cristianos hacen eso. Deciden por su cuenta si creer o no lo que dice la Biblia, o peor aún, se dejan llevar por lo que dicen en su congregación, aunque vayan en contra de la Biblia. Y ahora podemos empezar a entender que la parábola del sembrador no habla sobre inconversos. Habla sobre los que supuestamente nos hemos convertido y escuchamos la palabra del reino, porque les voy a decir una cosa. Los inconversos ni siquiera quieren escuchar la palabra. No es a ellos a quien Jesús está dirigiendo. Es a su pueblo. Le está predicando a Israel. No le está predicando a los inconversos, a las naciones gentiles. Así que
Esta parábola habla, este tipo de tierra habla sobre los que supuestamente nos hemos convertido y escuchamos la palabra del reino, pero estamos estancados. Y como una planta que no da fruto, vamos a ser desechados si no salimos de ese estancamiento. Estamos estancados porque creemos que no habla de nosotros, porque creemos que nosotros somos buena tierra. Pero si no estamos entendiendo la palabra del reino, nosotros somos este tipo de tierra. Pasemos al siguiente, entre pedregales. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y Lucas dice lo mismo. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los tres evangelios son muy claros, dicen lo mismo, pero como nosotros creemos que está hablando de inconversos, no nos detenemos a pensar qué está diciéndonos a nosotros. Pero ahora que sabemos que está hablando de cristianos, veamos a qué se refiere. El tema principal de los tres evangelios es que la reciben con gozo, pero que en el tiempo de la aflicción o de la prueba se apartan. Pensemos en lo que eso podía significar en el tiempo de Jesús. Hay un ejemplo muy claro, Juan 12, 42, 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Supuestamente muchos gobernantes creían en Jesús. Pero ¿qué sucedió? Cuando los fariseos empezaron a ver que estaban perdiendo el control sobre la gente, empezaron a amenazarlos. Es una forma de persecución, si lo quieren ver así, o de aflicción. Les empezaron a decir, si ustedes lo siguen, los expulsamos de la sinagoga. ¿Qué significa expulsarlos de la sinagoga? No es como quien dice aquí, los expulsamos de esta congregación, busquen otra, no. Los tachaban socialmente como gente que no buscaba a su Dios. Eran menospreciados por los demás. ¿Y qué gobernante iba a querer eso? Nadie. No estaban dispuestos a confesar que lo que está diciendo Jesús es cierto, es cierto lo que está diciendo. No lo podían hacer por miedo. Esa es una forma de aflicción. Y hacer la voluntad de Dios puede traernos dificultades con personas que abiertamente van en contra de ella. Pero lo más preocupante es la última parte de ese versículo. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús dice sobre la gloria de los hombres esto, Juan 5, 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria la gloria que viene del Dios único. O sea, está diciendo algo que tal vez no se entiende desde un principio, pero se los voy a explicar con otras palabras. Si ustedes buscan gloria de los hombres, no digan que creen. No son creyentes, porque no están buscando la gloria que viene de Dios. A eso se refiere. ¿Cómo podéis creer? O sea que si no buscamos la aprobación de Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, no podemos decir que creemos en la palabra del reino.
Pero pensemos ahora en las personas de la actualidad. Personas que tienen problemas en la aduana porque no les dan su mercadería y entonces tienen que sobornar para que sus productos no se pierdan. Pensemos en las personas que pierden sus amistades porque se convirtieron y entonces ya las amistades los ven feo, así como, ay sí, pero ahí viene el cristianito, no, ya no nos juntemos con él. Y entonces la persona tiene que venir y decir, no hombre, yo soy cool todavía, y empieza como a fingir que es como ellos, para encajar. O peor aún, pensemos en las personas que no ceden a la corrupción y los empiezan a amenazar de muerte y a su familia. Y eso es realmente poco. ¿Cuál es la postura que tomaríamos nosotros en esos casos? ¿Nos mantendríamos firmes? ¿O nos apartaríamos cuando viene la aflicción? ¿Ven cómo esto se complica? Pero se complica por lo que creemos. Creemos que si no nos va bien, Dios no está con nosotros. Creemos que si tenemos problemas, Dios nos está castigando por nuestros pecados. Creemos que si alguien tiene aflicciones es porque está alejado de Dios. ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué creemos esto? Por cómo nos vendieron el cristianismo. Pensemos. ¿Cómo vendemos el cristianismo a los inconversos? ¿Qué les decimos? Por ejemplo, nosotros vamos y vemos gente que está mal, que tiene su vida en desorden, que tiene problemas, y entonces les vamos a decir que Dios los quiere ayudar a salir de sus problemas y que si están con Dios, entonces ya no van a tener problemas. Parte es cierto, porque al dejar de hacer lo que está mal, van a dejar de cosechar los malos resultados. Pero la realidad es que también creamos una idea equivocada en la mente de ellos. Les hacemos creer que cuando Dios está con ellos, nada les sale mal. Pero este versículo no dice eso. Si nada nos va a salir mal como cristianos, ¿por qué la Biblia dice que va a haber aflicción? Y veámoslo como más claramente. Puede decir, no hombre, pero es que esa es la parábola. O sea, la realidad es que Jesús no habló de eso. Oigamos a Pablo, 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está hablando claro. Veamos lo que dice Jesús, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús no está ofreciendo una vida libre de tribulación. Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución. Ustedes no están padeciendo persecución por el reino de los cielos, entonces el reino de los cielos no es de ustedes. Algo así suena. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Yo estoy seguro que si escuchan que alguien está hablando mal de ustedes, ustedes no se van a gozar y alegrar. O por lo menos yo no. A mí me va a afectar. Yo voy a decir, ay, que tiene que estar hablando de mí. Pero Jesús dice, gócense, alégrense. Hechos 5, 40, 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos,
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué está pasando ahí? Los azotan y les dicen ya no sigan haciéndolo porque les va a ir mal. Y lo que hicieron fue seguir haciéndolo. ¿Y por qué parece que no les importa sufrir? ¿Por qué? Porque sufrir en esta vida por causa de la justicia es muy poco comparado al sufrimiento eterno que nos espera si no somos salvos. Es sufrimiento eterno. Y yo creo que la base de nuestra predicación del Evangelio no debería ser, te va a ir bien. Todo te va a salir bien cuando estés con Dios. Yo creo que debería ser la siguiente. Y voy a unir varios pasajes de diferentes libros para que den la idea general. Veamos a Pablo hablándole a los griegos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17 viene Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 8 y 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando de la condenación eterna. Mateo 3, 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es esperanzador, pero lean lo que sigue después, que a veces lo leemos así, medio ojeado. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas 3, 10, 14, 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque les dio miedo. Les dio miedo. ¿Qué haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué significa haga lo mismo? Dé al que no tiene. El que tiene que comer, dé al que no tiene que comer. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿En qué momento les dijo, todo les va a salir bien? No fue una palabra esperanzadora lo que les predicó. Fue una palabra dura. Y fue tan dura que los hizo reaccionar. Y les hizo decir, ok, ya entendí, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago para que esto no pase?
Pero esto no es lo que se predica, ni a los inconversos, ni mucho menos a la iglesia. No recuerdo haber leído a Jesús rogándole a las personas que se acerquen a Dios, porque Dios los ama. O sea, sí se los dice, pero a los que ya están con Él. Ni les dijo que iban a tener una mejor vida, más próspera, con paz y gozo. Sí habló de paz y gozo, pero no es el paz y gozo que nosotros creemos. Así que cuando Jesús habla de aflicción y persecución por causa de la palabra, en la parábola del sembrador se refiere a esto. El que cae entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero su convicción de la justicia no es firme. Y cuando viene la aflicción o la persecución por tratar de hacer lo justo delante de Dios, luego tropieza, porque dejan la justicia con tal de evitar la aflicción o la persecución y se vuelven hipócritas, diciendo que son cristianos, pero viviendo como inconversos por miedo a sufrir. Al creer que no tenemos otra opción más que ceder a lo que pide la sociedad o esta vida, estamos estancados. Porque no nos damos cuenta que en realidad no estamos creyendo que la justicia de Dios es la única justicia verdadera. No estamos dispuestos a demostrar que la justicia de Dios es la única forma en la que deberíamos de vivir. Pasemos al siguiente, entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este caso es interesante. La semilla sí fue recibida en la tierra, sí germinó, la raíz sí fue profunda, pero crecieron espinos alrededor. Yo no sé si ustedes saben, pero los espinos es como una plaga. Crece más rápido que las plantas normales y lo que hacen es que compiten por la luz del sol y por el agua, ahogando o matando a las plantas que quedan alrededor o quedan en medio y que les toma más tiempo en desarrollarse. En el caso anterior la planta se seca, pero en esta la planta está viva. Está viva, pero es incapaz de producir fruto. El caso representado por Jesús en la parábola del sembrador describe a ese grupo de plantas invasivas que crecen por sí solas. Y eso nos podría hacer creer que nosotros tenemos toda la buena intención, pero crecieron espinos alrededor de nosotros que no nos dejaron dar fruto. La realidad es que los espinos son nuestra responsabilidad. Así que veamos 1 de Timoteo 6, 8, 10. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Pablo está explicando cuáles son las razones por las que el amor a la riqueza hacen que se aparten de la fe. Y podríamos nosotros venir y decir, pero ahí les está hablando a los ricos. No nos está hablando a nosotros. Pero también está diciendo los que quieren enriquecerse. No solo habla de las personas que ya tienen el dinero, sino los que quieren tener el dinero. Pablo también menciona lo que ocurre a los ricos. Se vuelven altivos y ponen la esperanza en las riquezas. Marcos 10, 23, 24 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces nosotros vamos a pensar, los ricos son los pecadores. No. Y me imagino que Jesús lo sintió, lo oyó en los pensamientos de la gente y dijo, ok, no. Repitió entonces, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Recordemos que está hablando de la semilla que cayó entre espinos y que estos son los que se vuelven infructuosos. Espinos, infructuosos, ¿cuál es su fin? Hebreos 6, 7, 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La Biblia habla muchas veces de esto y no lo relacionamos con lo que Jesús está hablando en la parábola del sembrador. Va a ser quemada. ¿Qué está diciendo? Va a ser lanzada al lago de fuego que arde eternamente. El problema no es tener riqueza, sino las decisiones que tomamos al querer tenerlas o cuando las tenemos. Veamos algunos ejemplos. Segunda de Crónicas 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Este era un buen rey de Judá. ¿Y qué hizo? ¿Qué decidió poner el autor en ese mismo versículo? Y contrajo parentesco con Acab. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién es Acab, pero era un rey de Israel que era pecaminoso en gran manera por su mujer. Supuestamente por su mujer, pero realmente era él. Él era el que tomaba las decisiones. Salmo 52:7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ezequiel 28:5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Él cree que las riquezas lo protegen. Él cree que tiene todo lo que necesita detrás de ese muro que son sus riquezas. Oseas 12:8. Efraín dijo: ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que haya conseguido riquezas con que no se encontrará iniquidad en él? Ya solo ahí ya se encontró la iniquidad. Dura es esta palabra. Cometemos el error de dejar de buscar las cosas de Dios por estar buscando cosas de esta vida. Y aquí estoy hablando de las riquezas, pero no solo habla de las riquezas. ¿Por qué estamos estancados también? Por los afanes de este siglo. ¿Y cuáles son los afanes de este siglo? Y espero que se acomoden así un poquito
por si les cae duro este golpe que les voy a tirar. Porque queremos encajar en esta vida. Tengo que subir fotos e historias a mis redes sociales que le digan a todos que mi vida es dichosa. Pero la realidad es que tengo una vida amargada con una familia a punto de destruirse. Tengo que tener a mis hijos en un colegio de renombre, pero no me importa qué les enseñen o con qué tipo de gente se relacionan. Tengo que tener el último iPhone para que me vea de clase alta, pero la realidad es que estoy endeudado por tratar de aparentar esa vida. Tengo que tener hijos porque seguro le doy lástima a las demás mamás por no tenerlos, pero cuando los tengo ni siquiera invierto tiempo en educarlos. Tengo que ser amigo de mis hijos y no corregirlos para que me vea como un padre frente a los demás, pero lo único que hago es que mis hijos aprendan a no respetar a su autoridad. Tengo que hacer lo que mi mujer me dice, aunque sea injusto, para no tener problemas con ella. Que yo me imagino que eso fue lo que hizo Adán cuando recibió la manzana, dirían en algunos lados. ¿Qué fruta era la que tenían? ¿Era manzana o era pera? Pero ¿por qué Adán recibió la fruta y se la comió sin decir nada? Bueno, la Biblia no dice nada, pero ¿por qué? Si él sabía. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que invertimos tiempo, dinero, esfuerzo en crear y mantener de pie una fachada falsa con tal de encajar en la sociedad, con tal de encajar en lo que la sociedad espera de nosotros, sacrificando lo que realmente es importante. Entonces, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra y la reciben, pero con tal de encajar en este mundo y obtener gloria y alabanza de los demás, dejan a un lado la justicia de Dios, produciendo frutos, pero no los frutos que Dios espera. Continuemos con el último tipo de tierra. Buena tierra es el que todos nosotros creemos que somos. Somos buena tierra. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que me parece interesante es que Jesús describe qué pasa con la mala tierra. Jesús dice qué es lo que pasa con los que fueron sembrados junto al camino, habla sobre los que fueron sembrados entre pedregales, los de espinos y abrojos, y aquí no explica. Yo cuando leí, yo dije, ok, ¿y cuál es la buena tierra? ¿Cómo puedo saber si yo soy buena tierra? Si yo podría decir, pues yo oigo la palabra y la entiendo un poco, y yo digo que doy fruto, yo puedo creer que soy buena tierra. ¿Cómo puedo entender que soy buena tierra o no? Y veamos lo que dice Lucas, que es un poquito más específico en su interpretación. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aún así, yo creo que hace falta más características que describan la buena tierra para que la podamos entender. Debería ser más explícito para que nosotros, los que decimos que somos cristianos, no tengamos la falsa idea de que lo somos y no lo somos. Y después de ver la parábola varias veces, llegué a la conclusión de que la buena tierra es la que no tiene las características anteriores de los otros tipos de tierra. Ustedes son duros y no entienden la palabra, entonces no son buena tierra. Ustedes
dejan la palabra por la persecución o por la aflicción, entonces no son buena tierra. Ustedes buscan las cosas de esta vida, entonces no son buena tierra. Ustedes producen frutos que no son los frutos que yo espero, entonces no son buena tierra. La buena tierra no está junto al camino, no fue sembrada entre pedregales, no tiene espinos, da fruto con perseverancia, pero el fruto que la persona que sembró espera. ¿Por qué explico esto? Hay 3 casos de producción de fruto. ¿Qué frutos podemos dar? Que se obtenga el fruto de la semilla que yo sembré. Si yo sembré una buena semilla, yo espero que los frutos sean buenos. ¿Por qué? Porque la semilla es cara. Yo gasté en comprar una semilla cara y espero tener frutos de esa calidad para poder venderlos y recuperar mi inversión. Puedo obtener un fruto de menor calidad que la semilla que se sembró. Yo no sé si ustedes han oído el término fruto silvestre. Un fruto silvestre es un fruto que crece en la naturaleza sin el cuidado ni la intervención de los hombres. No es el fruto que se come generalmente, sino que es un fruto más pequeño, crece en menor cantidad y su sabor no es tan bueno. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Más adelante vamos a entender, pero lo que quiero que sepan es que la persona que sembró buena semilla no espera un fruto silvestre. La persona que sembró una buena semilla espera un buen fruto. Y la otra es que sí se obtenga un fruto, pero que no corresponde a la semilla que se sembró. Yo sembré uvas y lo que me salieron fueron nances, pero yo no sembré nances. No me sirve. No es eso para lo que yo estoy trabajando. Si la buena tierra produce frutos específicos, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos que debemos producir? Así que pregunto otra vez, ¿qué clase de tierra crees que eres? Porque quiero que se lleven esa pregunta. ¿Qué clase de tierra soy? ¿Y por cuánto tiempo he sido esa tierra? Y no he hecho nada por cambiarla. ¿Puedes decir que entiendes la palabra? Voy a colocar un pasaje que Dios permitió que se me atravesara, pero que nunca había relacionado con esta parábola. Isaías 5:1-4. Quiero que presten atención, por favor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y la había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio. Y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Pregunto ahora, ¿vieron los tipos de tierra ahí? ¿O no los vieron? Voy a regresar para que vean con más calma. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador cuál es el primer tipo de tierra? Los de junto al camino, ¿verdad?
Si yo tengo un terreno que voy a usar para agricultura y la gente empieza a caminar sobre el terreno, ¿qué creen que va a pasar? Se va a convertir en tierra compactada que no me va a servir para sembrar. Así que yo tengo que hacer algo para que eso no pase. ¿Qué es? Cercarla. ¿Verdad? Y dice en el versículo 2, la había cercado y despedregado. ¿Cuál es el otro tipo de tierra? La que cae entre pedregales. Y entonces, este sembrador sabía que las piedras no iban a dejar que creciera. Así que se tomó la molestia de quitar todas las piedras para que se convirtiera en buena tierra. El tercer tipo de tierra es más difícil de ver aquí, porque no lo dice a continuación, sino que lo dice implícitamente en el número 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. ¿Ustedes por qué creen? Primero pensemos en esto. Cuando yo digo no será podada ni cavada, significa que yo sí lo hacía. Yo ya lo hacía, pero ahora ya no lo voy a hacer. Podar y cavar la tierra significa quitar los espinos y toda planta que no vaya a dejar que crezca bien. Y dice, y esperaba que diera frutos, porque ya había sido buena tierra. Y aún así, no los dio. ¿De quién está hablando aquí? De Israel. La había cercado, la había despedregado, la había podado y esperaba que diese uvas. Y lo interesante de esto es que Dios lo hizo. Los convirtió de ser una tierra que no iba a servir a una tierra que diera frutos. Y dice al final, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Y podría decir que el pasaje termina ahí, pero la realidad es que el resto del capítulo 5 de Isaías describe todo lo que no le agradó a Dios y el castigo que les esperaba. ¿Y cuál era ese castigo? Ser destruidos por otra nación. Y en nuestros días, ¿cuál es el castigo? Ser arrojados a un lago de fuego que no se apaga. Y ahora me pregunto, si Israel leía la ley desde su juventud, como parte de su cultura, ¿por qué no se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de esto cuando habló la parábola del sembrador? ¿Por qué no le entendieron? Y si ellos, que leían la ley y los profetas, me imagino que todo el tiempo, desde que eran niños, no lo entendieron, ¿podemos nosotros decir que lo entendemos? ¿Acaso podemos decir que somos buena tierra? ¿Que damos los frutos que Dios espera? ¿O simplemente queremos creer que como Dios nos ama tal como somos, nosotros somos buena tierra? Porque por amor Dios te cercó con su palabra. Dios te permitió que entendieras su palabra para que no fueras como los de junto al camino. Dios te despedregó
por amor. Dios ha cavado alrededor de ti para limpiarte. Y lo único que Dios está esperando es que des uvas y no uvas silvestres. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Y no solo como persona, como iglesia. No estamos estancados. Y se nos pierde de vista el fin que nos espera. Porque en lugar de temer, bailamos, cantamos, como que ya hubiéramos ganado la salvación. Romanos 11, 17, 21 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, o sea que dabas olivos silvestres, si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Por qué digo esto? No estoy hablando mal de Israel. No estoy diciendo a estos de Israel qué cabeza dura eran. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que no dieron fruto, tampoco a ti te perdonará. El tiempo pasa y no estamos dando los frutos que Dios espera. Una gran parte de la iglesia cristiana está enfocada en la predicación de los evangelios, del evangelio a los inconversos, creyendo que una vez conversos ya no necesitan más porque ya son buena tierra. Pero yo digo que primero debemos predicarle a los que creen que ya no tienen nada que cambiar en su vida. Porque al no confrontarlos con la verdad estamos siendo participantes de la hipocresía que se vive dentro del cristianismo. Y el fin que nos espera es ser echados en el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Pablo dice en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda. No les pide, ni les ruega, porque Dios no gana nada con eso. Manda a todos los hombres. No dice a los que no creen. Manda a todos los hombres que se arrepientan, porque todos corremos el riesgo de ser desechados y seguimos estancados. Es mejor ser como Pablo, que dice en 1 Corintios 9, 25, 27: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es Pablo hablando. Y nosotros creemos que ya no tenemos que hacer nada. Es más, ni siquiera nos tomamos el tiempo de considerar si hay algo que tenemos que cambiar. Ni siquiera lo pensamos.
sino damos por sentado que somos parte del cuerpo de Dios así como somos. ¿No fue eso lo mismo que hizo Israel? ¿Cuál fue el pecado de Israel? Creer que ser el pueblo de Dios era simplemente ser israelita. Y que no tenían nada más que hacer. No es lo mismo que hacemos nosotros hoy en el día. Pero cuidado. Porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco a nosotros nos va a perdonar. Oremos.